Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a darle un buen aplauso al Señor, bendígale. Gracias a Dios. Estamos en casa. Gracias a Dios. Qué increíble es estar en casa, adorar y bendecir el nombre del Señor. Gracias igual, Señor, porque lo que mi esposa estuvo hablando en parte tiene que ver con lo que tengo que hablar el día de hoy con ustedes. Quiero solamente recordarle, lo hice en la primera reunión y quiero decirle que este viernes pasado tuvimos la graduación de la sexta generación de los chicos de MFI. Se graduaron, cumplieron 4 meses buscando el rostro de Dios y yo honro la vida de estos chicos que apartaron este tiempo para escuchar la voz del Señor, para alinearse con lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de sus vidas y estamos muy contentos por eso. Y quiero agradecerle a todas las personas que de una manera u otra participaron en el proceso de esta etapa de formación de los chicos de MFI, aquellos que se involucraron con alimentos, algunos que aportaron financieramente para que se pudiera sostener, porque es importante que entendamos que sostener un grupo de personas con alimento, alojamiento y todos los detalles, realmente sí es costoso. Pero bueno, Dios permitió que termináramos en estos 4 meses con esta generación, esperando que todo el esfuerzo y todo lo que usted aportó, que pueda ver usted el fruto del sacrificio que usted ha hecho en la vida de estos jóvenes. Esperamos en el nombre de Cristo ver mucha gente siendo rescatada, porque ellos van y predican y comparten el Evangelio de Jesús. Creemos firmemente también que este tiempo lo ha ayudado a centrarse, a retomar, a ubicarse, para que ellos puedan darle valor a la vida que el Señor le ha dado y la oportunidad que el Señor ha dado a ellos. Entonces yo le agradezco a todos por este gran aporte, por orar para que estos jóvenes puedan tener este tiempo en la presencia de Dios. Quiero también pues agradecerles a todas las personas que tuvieron el jueves aquí. Y el jueves cuando estuve predicando pues me sentí mal de salud y pues al final no pude terminar de predicar y muchas personas han estado llamando y preguntando. Quiero agradecerles por estar al pendiente, por estar orando por mi persona. Estamos bien, obviamente tenemos que mirar, que seguir cuidándonos y demás, pero nos sentimos bien y estamos agradecidos con el Señor. Y gracias a Dios por la gran familia que tenemos en la fe, que oramos y clamamos a Él. De verdad, muchísimas gracias para todos. Y quiero pues entregarle el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Así que yo te quiero invitar a que abras tu corazón, porque este mensaje que voy a compartir contigo no es la primera vez que he tenido que meditar en estos puntos. Hacen ya varios años que he tenido que empezar a meditar y darme cuenta que tenía que ajustar áreas de mi vida y darme cuenta que me hacía falta. Yo le he puesto por nombre a este mensaje la fuente de la sabiduría. Nosotros normalmente muchas veces empezamos sin tener sabiduría en muchas cosas, ni siquiera sabemos lo que tenemos, no reconocemos muchas veces el don y el talento, no lo reconocemos y muchas veces sí lo reconocemos, pero no sabemos cómo cuidarlo, cómo administrarlo. Y eso es lo que quiero hablar contigo en este día. Desde la antigüedad o la antigua Grecia hasta la actualidad, numerosos filósofos han reflexionado sobre la naturaleza de la sabiduría y cómo podemos alcanzarla en nuestra vida cotidiana. Sócrates, el icónico filósofo griego, creía que la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia. Según él, solo cuando nos damos cuenta de lo poco que sabemos, podemos empezar a buscar la verdad y la comprensión del mundo que nos rodea. Sócrates abogaba por la reflexión crítica y el cuestionamiento constante como medios para obtener conocimiento verdadero. La búsqueda de la sabiduría implicaba un diálogo interior constante
en el cual cuestionamos nuestras creencias y prejuicios y buscamos la verdad más allá de la apariencia superficiales. Hay otro filósofo llamado Epicteto. Pensaba que la sabiduría radicaba en la aceptación serena de la realidad y en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Sostenía que la verdadera sabiduría implica la autodisciplina y el autocontrol y la aceptación de lo que no se puede cambiar. Estas son opiniones de algunos filósofos. Hay muchos más que incluso van cambiando su filosofía, su idea de lo que tiene que ver con el tema de la sabiduría. Son opiniones y que son respetadas. Sin embargo, cuando ellos están hablando de la sabiduría, se están refiriendo a una sabiduría humana. La sabiduría humana es completamente limitada. Hoy yo quiero hablarte un poquito más del tema de la sabiduría que viene de Dios. Nada más y nada menos de aquel que creó los cielos y la tierra, el que ha creado todos los sistemas que operan de manera perfecta para que pueda funcionar todas las cosas. Imagínate el ser humano, ¿qué sabiduría es esta que puede crear al ser humano con tanta capacidad, con tantas habilidades? ¿Qué sabiduría es esta que puede crear el universo y hacer que se sostenga? Es decir, hay tanta sabiduría que el hombre normalmente no tiene la capacidad de alcanzar toda la sabiduría. Entonces, la sabiduría humana es muy limitada. Entonces, yo quiero hablarte de la fuente de la sabiduría. Yo quiero hablarte de la sabiduría, que es la sabiduría que viene del cielo, de donde viene y donde ha sido creada todas las cosas que nosotros podemos ver y aún de las cosas que nosotros no podemos ver. Yo quisiera que tú me acompañes. Vemos nosotros el apóstol Pablo, por eso decía que coincido un poquito con lo que mi esposa hablaba, porque quiero hablarte de un hombre que estaba lleno de conocimiento y tenía su sabiduría. De hecho, la sabiduría de él hacía que él pensara, actuara completamente diferente, al punto de que él pensaba de que él tenía toda la sabiduría y de que todo lo demás estaba mal. El apóstol Pablo, un hombre con entendimiento, con conocimiento, con cultura, un hombre de verdad extraordinario. Sin embargo, él le hacía falta la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios. Él no la tenía y por esa razón él no entendía, y él incluso mataba a los cristianos y toda persona que hablara en contra de lo que él pensaba en cuanto a su idea, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo, yo creo que usted lea conmigo en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 3 al versículo 9. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que tenía un nivel de sabiduría, un conocimiento, pero que llegó un momento que tiene un encuentro con Dios mismo y destruye completamente su teoría, destruye completamente su filosofía. De hecho, él agarra y dice, él dice que lo que él conocía lo tenía por basura. Se dio cuenta que él no sabía nada completamente y entonces empieza a obtener la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, vamos a leerlo, si me ayudan por favor en pantalla. 1 Corintios 2, 3 dice, el apóstol Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente que tiene sabiduría, pero la sabiduría humana que no contempla a Dios como el Dios creador de todas las cosas. Hay gente que tiene sabiduría humana que rechaza completamente la idea de la creación y la forma, incluso cómo Dios se puede manifestar hoy. El apóstol Pablo, aunque él creía en Dios, él negaba, por ejemplo, la existencia de Cristo o de que Cristo era el Cristo Salvador y el Redentor de la humanidad. Entonces él tenía carencia de sabiduría y estaba fracasando en la vida que Dios le había entregado a él. Entonces, él agarra y escribe y sigue. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Es decir,
Sócrates y todo eso, filósofo. Entonces no está hablando de esa filosofía, está hablando de otra filosofía o de una sabiduría, perdón. Dice, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría humana perecerá. Siempre vendrá alguien con mayor sabiduría. Siempre vendrá alguien con una opinión mayor, con una idea, con una filosofía completamente diferente. La idea y el conocimiento, de hecho, de una persona muchas veces se convierte en una idea, ideología, filosofía que se establece hasta que viene alguien que descubre algo mejor y entonces cambia la teoría y entonces viene otro tipo de sabiduría en la humanidad. La sabiduría que viene de lo alto no cambiará. ¿Por qué la que viene del cielo? Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Amén. Ahora, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios es un misterio. Y el misterio es algo que se revela. Y vamos a ver la clave para que Dios revele el misterio. Y entonces te da la sabiduría oculta. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El que ha conocido la sabiduría que habla aquí el apóstol Pablo, el que conoce esta sabiduría, reconoce a Jesucristo. El que conoce esta sabiduría honra a Dios, busca honrar al Señor con su vida y sabe que su tiempo es limitado en el planeta Tierra. Anda buscando aprovechar bien el tiempo para glorificar el nombre de aquel que lo creó. Versículo 9, él sigue diciendo, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, seguimos, dice, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? ¿Para quién? Entonces los que aman a Dios comienzan a adquirir sabiduría. Y amar a Dios, eso quiere decir, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios sin amarlo? Para amar a Dios realmente yo necesito, la Biblia dice, el que me ama guardará mis mandamientos. El que me ama entonces tendrá temor en su corazón. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Una persona que no tiene temor de Dios realmente no tiene la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría eterna, la sabiduría que permanece para siempre. Cuando el hombre tiene el temor de Dios en el corazón, ahí empieza la sabiduría. Y comienza a escuchar el consejo de Dios y Dios lo hace cada vez más sabio. Y será manifiesta la sabiduría en el hombre cuando Dios va depositando en él. Porque no se puede ocultar. Es como la lámpara, una luz no se puede ocultar debajo de una mesa, sino que se levantará, siempre estará alumbrando. Eso es también la sabiduría. Cuando un hombre, una mujer está lleno de sabiduría, nos daremos cuenta por los frutos. Nos daremos cuenta porque es una gloria que lo ilumina completamente. Entonces el apóstol Pablo aquí ya es un hombre lleno de sabiduría. Y por esa razón él escribe los libros del Nuevo Testamento. Libros que están plagados de palabras, de instrucción y de revelación que marcan a todas las generaciones después de su existencia. Entonces es importante y me llama mucho la atención porque yo quisiera, no podemos hablar de la sabiduría sin hablar también de uno de los hombres más sabios que ha existido sobre la faz de la tierra, que se llamó Salomón. El rey Salomón, hijo del rey David, hijo de un rey que reinó por 40 años sobre el pueblo elegido de parte de Dios. El rey David fue uno de los reyes más conocidos y más potentes en su temporada por causa de la sabiduría y el temor que él tenía de Dios. Y yo quiero que me acompañe, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Salomón, hijo de David y de Betsabé. Salomón, David le entrega el reino. Y cuando David le entrega el reino a Salomón, Salomón tenía aproximadamente 20 años. Imagínate un joven de 20 años que tenía que reinar una de las naciones más poderosas de su tiempo.
Era una nación tan numerosa, era una nación que todas las naciones podían su mirada en ellos, por todo lo que habían hecho, pero también por lo que representaba o lo que representa la nación de Israel. No era una nación cualquiera. Y Salomón, delante de él, había pasado su padre. Y yo me imagino que él pensaba que el traje de su padre le quedaba muy grande. El liderazgo de su padre era demasiado grande para Salomón. Él sabía que él no podía mantener su reinado, porque una persona sin sabiduría, oiga bien, una persona sin sabiduría pierde reinado. Una persona sin sabiduría pierde una familia. Una persona sin sabiduría pierde la empresa. Una persona sin sabiduría pierde la salud. Una persona sin sabiduría pierde los bienes. Una persona sin sabiduría lo pierde todo. Entonces Salomón viene en este temor que había adquirido porque mirando a su padre, yo me imagino que él miraba a su padre como honraba a Dios, como su papá había hecho un tabernáculo, el tabernáculo de David, donde había adoración constante. Él miraba a su padre escribir los salmos, él miraba a su padre como honraba a Dios de manera constante, públicamente, no se avergonzaba de adorar y honrar a Dios. Y me imagino que lo miraba quizá en la intimidad buscando a Dios, miraba que realmente su padre era un adorador genuino. Entonces mira lo que él dice aquí. En Primera Reyes 3:3 dice, mas Salomón, dice, amó a Jehová y andando en los estatutos de su padre. Mire, cuando dice aquí, y Salomón amó, ¿se acuerda que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice que le será revelado a los que aman al Señor? Cuando tú amas a Dios, Él va a compartir. La revelación está hablando de un secreto, algo íntimo. Él va a compartir las cosas íntimas, los secretos íntimos de Él con quienes les aman. El que le ama, ¿por qué? Lo demuestra porque obedece su palabra, porque busca cómo honrarlo en la vida. Entonces Salomón dice que dice, amó. La primera cosa que necesita para adquirir sabiduría es amar a Jehová, andando en sus estatutos, dice, a estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba, dice, y quemaba incienso en los lugares altos. Y cuando habla de los lugares altos, es decir, los lugares de preferencia, en mejor lugar, en lugar número 1, siempre se buscaba levantar un altar para glorificar el nombre del Señor. De hecho, David, Salomón y Abraham y ellos siempre buscaban los lugares altos. Los que se dedican a honrar y a los Baales, a los otros dioses, muchas veces buscan los lugares altos para entregarle, refiriendo que le entregan el poder y la autoridad. Entonces Salomón hizo esto también. Versículo 4 dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón. Él sacrifica y está poniendo en práctica alguna cosa, amando y demostrando su amor en sacrificio, una búsqueda del Señor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y aquí Dios habla en sueños. Quiero que haga conmigo, Dios habla en sueños. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios se comunica, y en la Biblia encontramos que Dios se comunicó con muchos hombres a través de los sueños, a través de visión. La visión es la capacidad de ver fuera de lo normal, de lo natural. Es una dimensión diferente. Sí, por eso yo lo veo a través de sueños. Jacob dice que soñó y dice que vio una escalera donde habían ángeles que subían y bajaban. Sí, José soñó un sueño y ahí Dios le dio la visión de que iba a ser un hombre importante en el pueblo y que iba a gobernar sobre su casa y sobre su familia. Entonces vemos muchas maneras que Dios se puede comunicar, y en otra ocasión hablaremos de la manera y la diferente forma como Dios se comunica con nosotros, su pueblo. Seguimos aquí, dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Seguimos. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío,
tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, no tenía experiencia. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande y que no puedo contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿cómo? Entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y entre lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme. Oiga bien, dice, lo he hecho conforme a tus palabras, ya estaba hecho. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido ante de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué no pidió él? Riqueza, gloria, y de tal manera entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré. Oiga bien, la sabiduría alarga la vida. Quiero que haga conmigo, la sabiduría alarga la vida. Versículo siguiente. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú iluminando nuestras mentes, llenándonos de sabiduría para que nosotros podamos honrar y glorificar tu nombre a través de esta sabiduría. Que podamos usar bien los dones, los talentos, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, que podamos nosotros tener éxito. Te pido que me dé gracia y favor y la sabiduría y el denuedo para entregar el mensaje que tú has puesto en mi corazón, en esta tu casa, en esta congregación y en los que están conectados a través, Señor, del internet. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es impresionante entonces, y yo le decía esta mañana que me llamó la atención cuando miré que dijo, ya he hecho esto, te he dado sabiduría. Y lo que vino a mi mente, yo le digo, mira, perdóname mi carnalidad, pero lo que vino a mi mente fue es como cuando tú haces una llamada, que tú haces una llamada y tú estás hablando con alguien que ni siquiera de repente tú no conoces, te da tu nombre, y tú quieres restaurar algo en tu cuenta bancaria, y te dice, en este momento, pum, queda activada su tarjeta. En este momento, pum, queda restaurado su crédito. O en este momento se amplió su crédito. Y en ese mismo momento, solamente con una llamada, con alguien que te dio una palabra, usted puede comenzar a usar su crédito. En ese momento usted puede llamar para comprar algunas cosas y usted comienza a adquirir y se comienza a manifestar que usted tiene una tarjeta cargada, pesada. La sabiduría viene sobre nosotros por el Espíritu Santo de Dios, viene de parte de Dios, y es como cuando tú tienes una tarjeta, además que es algo mucho más sofisticado. Lo que viene del cielo siempre superará lo que el ser humano ha podido lograr y hacer. A nosotros nos sorprenden, unos años atrás, nosotros no pensamos que íbamos a poder hacer tantas cosas como hoy compramos en línea. Eso estaba como que complicado entenderlo. Hoy ya lo creemos porque ya se generó, ya está funcionando. Pero sabe que del reino de los cielos vienen tantas cosas para usted y para mí, incluyendo la sabiduría. Dios sopla sabiduría. En ese momento ya Salomón había recibido sabiduría. Y después, ¿sabe qué hizo? Si usted sigue leyendo, va a ver que hubo una manifestación de la sabiduría que él tenía. Porque venían conflictos y él tomaba decisiones conforme a la voluntad de Dios. Él hacía conforme y mantenía un orden. De hecho, una persona sabia hace que las cosas se mantengan en orden. Quiero que haga conmigo, una persona sabia hace que las cosas se mantengan en orden.
Muchas veces nosotros tenemos un conflicto familiar y nunca se ordena. ¿Sabe por qué no se ordena? Por falta de sabiduría. Muchas veces tenemos un conflicto en la empresa. ¿Y sabe por qué razón no se ordena muchas veces y se va a pique? Por falta de sabiduría. Hey, tenemos de repente un conflicto incluso de salud y muchas veces no se recupera uno en la salud. ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría. Tenemos un tema financiero y no nos recuperamos en un tema financiero. ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría. Cuando un hombre, una mujer adquiere sabiduría, será notorio que está lleno de sabiduría por lo que hace, por lo que habla, por cómo se comporta. Hey, ¿están aquí conmigo? Sí, quiero que vayamos, perdón, que hoy vamos a leer un poquito. Sé que leímos casi todo el capítulo, pero quiero que me acompañen en 1 Reyes 4, 29 al 34. Para que usted se dé una idea, por favor. 1 Reyes capítulo 4. Salomón recibe sabiduría de parte de Dios. Y no solamente sabiduría, sino también riqueza. De hecho, le voy a decir una cosa. Una persona que recibe riqueza sin sabiduría termina pobre. ¿Están aquí conmigo? Una persona recibe riqueza pero sin sabiduría termina pobre. Es sano pero termina enfermo. Está casado pero termina soltero. Y por ahí se va. Por falta de sabiduría. La sabiduría hace la diferencia. Quiero que quede conmigo. La sabiduría hace la diferencia. De repente nosotros pensamos que ya sabemos todo y no seguimos buscando la sabiduría. Adiós. Hay gente que está, Señor, yo quiero que tú, y Dios le da, y de repente se apartan de Dios. No le vuelven a ofrecer un sacrificio de paz. No vuelven a levantarse a los lugares altos para honrar a Dios y pierden la sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. En versículo 29 dice, y Dios dio a Salomón, ¿qué? Sabiduría y prudencia y muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, Calcol y Dardad, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Seguimos. Y compuso 3000 proverbios. Los proverbios hablan de la sabiduría que nosotros necesitamos. Y también escribió el libro de los cantares, que fueron 1005. Seguimos. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Seguimos. Y para oír la sabiduría de Salomón, oiga bien, dice, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. De todas partes venían y recorrían para sentarse delante de Salomón, a escucharlo, porque querían tener sabiduría. Los reyes, personas que tienen posiciones importantes, necesitan rodearse de personas con sabiduría. Los presidentes necesitan tener una persona, el gabinete necesita estar lleno de gente con sabiduría, porque no están gobernando una casa, están gobernando una nación. Los reyes tenían que estar rodeados, pero este rey Salomón, él era el sabio. Entonces los demás reyes venían a consultar con Salomón, porque ellos miraban el fruto de su sabiduría. Ellos miraban la riqueza, la prosperidad, cómo estaba sano el pueblo, cómo era bendecido el pueblo. Entonces era tal la sabiduría que todos venían a consultar con aquel hombre que había recibido la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del cielo. Todos nosotros necesitamos rodearnos de personas sabias. Por eso yo siempre estoy de acuerdo y creo que tú tienes que acercarte con personas mayores que tú, tus papás, gente, alguien que tú has visto que realmente ha tenido una vida. No estoy hablando solamente de personas que tengan muchos años, porque hay gente que tiene muchos años pero que no es sabia. Hay gente que tiene muchos años pero que sigue fracasando. Gente que tiene muchos años que tú no ves el fruto de su sabiduría. Pero cuando tuvo un hombre, una mujer que ha logrado algo, acércate y escúchale. Pregúntale cómo llegaron, cómo se han mantenido. Porque cualquiera puede llegar, pero no todo el mundo se sostiene. Hay personas que hoy son ricos, pero terminarán siendo pobres.
Necesito acercarme con alguien que ha permanecido en la riqueza, en la salud. Alguien que ha permanecido con una familia en unidad. Yo necesito ver la persona que tiene sabiduría para aprender de su sabiduría, porque nos hace falta sabiduría. Amén. Si están conmigo, Salomón fue un hombre lleno de sabiduría. Salomón reinó 40 años de su vida, reinó el pueblo. La razón por la cual Salomón reinó por 40 años, ¿sabe por qué? Por causa de la sabiduría. Hubieron muchos reyes que vinieron después de Salomón que fracasaron por falta de sabiduría. De hecho, su hijo Roboam fracasó. Se le dividió el reino. De 12 tribus solamente se quedó con 2 o 1.5. Las 10 tribus se fueron con otras personas por falta de sabiduría. Si se da cuenta, si usted sigue leyendo la historia de los reyes, se va a dar cuenta que hubieron reyes buenos y reyes malos, muy malos. Reyes que no tenían temor de Dios. Reyes que esto no le daban valor a esto. Y por eso se terminó rápidamente su reinado. Perdieron la vida y su descendencia también la perdió porque le faltó sabiduría. Muchos de nosotros tenemos familias. Hemos experimentado falta de sabiduría en nuestra familia. Y hemos aprendido cosas que realmente no ha dejado un buen beneficio, pero nosotros seguimos poniéndolo en práctica, aunque no le funcionó a nuestros padres y a nuestros abuelos. Nosotros seguimos haciéndola por tradición o por cultura. Pero ¿sabe qué? Tú y yo no necesitamos vivir por tradición o por cultura humana terrenal. Necesitamos buscar la cultura del reino de los cielos y ser una diferencia. Marcar una diferencia. Es tu oportunidad. La oportunidad de mis padres y mis abuelos, ellos la tuvieron. Hoy tú tienes la oportunidad de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, la palabra del Señor dice así. Dice, el principio, dice Salomón. Oiga bien, imagínate que él escribe 3 libros. 3 libros escribe Salomón. Y el primer libro que él escribe es Cantar de los Cantares. Y se cree que lo escribió cuando estaba joven. Era un romántico joven. Y por esa razón el libro de Cantares es un libro bien romántico. Habla de la mujer y él compara muchas cosas como esa. Y el número 2, él escribe Proverbios. Es el libro de la sabiduría. Y después escribe Eclesiastés, que se cree que lo escribe ya en la vejez, cuando ya ha experimentado un montón de cosas que incluso llegó a equivocarse. ¿Qué es la sabiduría? Quiero hablarte de varios puntos de lo que es la sabiduría. Primero, vamos a leer primero Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría, escribe Salomón, es el temor de Jehová. Yo no puedo tener sabiduría si yo no tengo temor de Dios. Dile a la persona que tú estás, no puedes adquirir sabiduría sin temor de Dios. Yo puedo tener la sabiduría de Sócrates, yo puedo tener la sabiduría humana, pero no la sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría que Dios le da a los que los aman. Entonces Salomón, que tiene esta experiencia, que sacrificaba en los lugares altos y que reconocía a Dios, él viene y comparte esta sabiduría. La sabiduría que viene del cielo. Y mira lo que él dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos no le interesa. ¿De qué tú me vas a hablar? No, olvídate de eso. Yo mejor voy a estudiar a Sócrates. No, espérate. Olvídate de eso, yo mejor voy a estudiar y comienza a buscar los grandes nombres de la filosofía griega, de esta filosofía, estas enseñanzas de hombres humanos que no tuvieron toda la verdad. Y se mantienen ahí ignorando el mundo espiritual, ignorando a Dios, su creador y su formador. Y hasta que tú no conoces a Dios, el que te creó a su imagen y su semejanza, tampoco te conoce a ti mismo. ¿Me explico? Entonces él viene y comienza a compartir todo esto. Y te quiero, mira, número 1, la sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Es el más valioso de los tesoros, la sabiduría. Te lo repito otra vez, la sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Número 2,
la sabiduría está a disposición de todos, pero su precio es elevado. Número 3, la sabiduría tiene su origen. El origen de la sabiduría es Dios. El origen de la sabiduría no es Sócrates ni otros filósofos. El origen de la sabiduría es Dios. No somos nosotros mismos. Nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Número 4, la sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser sabio. Oiga bien esto, por favor. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Cuando tú eres bueno con las personas, cuando tú comienzas a poner en práctica la misericordia, el amor, el perdón, eso está hablando de una persona sabia. Una persona que no es sabia no perdona. Una persona que no es sabia no tiene misericordia. Una persona que no es sabia no da. Una persona que no es sabia no sirve. Una persona que no es sabia no hace cosas, no es generosa. Pero una persona sabia es generosa. Una persona que es sabia perdona. ¿Por qué? Porque necesita ser perdonado. Una persona que es sabia tiene misericordia con aquel que ha perdonado y que se merece la muerte. ¿Por qué? Porque usted también ha pecado y merece la muerte. ¿Sí me estoy explicando? Eso habla de la sabiduría del ser humano que necesitamos estar descubriendo. Número 5, los impíos sufren las consecuencias de su maldad. De repente, nosotros comenzamos a vivir toda una vida llena de maldad, afectando todo el que nos rodea por donde quiera que pasamos, y no nos damos cuenta que seremos juzgados por ello, que tendremos consecuencias de nuestras maldades. Número 6, el simple, el tonto, el haragán, el ignorante, el orgulloso, el derrochador, el pecador, nunca serán admirados. El simple, el haragán, el flojo, el mentiroso, no será admirado. Muchos contrastes impresionantes nosotros vamos a encontrar en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, y nos vamos a dar cuenta. Quiero darte más o menos una referencia. ¿Qué encontraré en el libro de Proverbios? La sabiduría versus necedad. Justicia versus maldad. Bien versus el mal. Vida versus la muerte. Prosperidad versus pobreza. Honor versus deshonor. Permanencia versus transitoriedad. Verdad versus mentira. Laboriosidad versus indolencia, amistad versus enemistad, prudencia versus imprudencia, fidelidad versus adulterio, paz versus violencia, buena voluntad versus ira, Dios versus hombre. Esto usted va a encontrar en el libro de Proverbios. Si usted los Proverbios todos los días los lee y medita en ellos, va a ir adquiriendo la sabiduría y te va a ser diferente. Cuando usted adquiere la sabiduría, cada vez que encuentra una persona en el camino que usted puede bendecirlo, usted la bendice. Porque eso es sabio. Porque el Señor recompensa a los que bendicen y ayudan a otros. Eso es sabiduría. Eso es temor de Dios. Eso es lo que te hace diferente a ti y a mí. Eso es lo que hace que usted y yo podamos cumplir el propósito y el plan por lo cual Dios nos creó para este tiempo. La sabiduría, anote esto por favor. La sabiduría no es lo que tú sabes, sino lo que hace con lo que tú sabes. La sabiduría no es todo lo que tú sabes. Hay gente que sabe la Biblia de pasta a pasta. Yo le decía que en estos días he visto un señor que aparece en redes sociales, que es un mendigo, anda en las calles, pero resulta que se sabe la Biblia más que muchos pastores, apóstoles y profetas. Pero anda en la calle, arrastrándose en la calle, esclavo en la calle. Entonces eso habla de que no hay tanta sabiduría. Hay un conocimiento, pero lo que yo sé no lo estoy poniendo en práctica. Lo que tú sabes necesitas ponerlo en práctica. Si tú sabes mucho de la Biblia y no lo pones en práctica, eso quiere decir que hace falta sabiduría. Porque puedo fracasar sabiendo mucho. Hay gente con don y talento impresionante,
pero que están fracasados. Le hace falta sabiduría. Le hace falta lo que pidió Salomón. Salomón ya era rey. Él no necesitaba orar para ser rey. Él lo que necesitaba era orar y pedirle a Dios para permanecer siendo rey. Nosotros necesitamos orar para esto, para permanecer con salud, para permanecer estando casado, para permanecer siendo un padre, para permanecer siendo un empresario o para permanecer siendo un ministro o una ministra. Necesitamos la sabiduría. ¿Sí están copiando conmigo? ¿Sí? Proverbios capítulo 4, 5. Proverbios 4, 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, le dice David. Dice Salomón. Dice: no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. La sabiduría te conserva. La sabiduría es para que tú la ames. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Y quiero que vean Primera de Crónicas 28, 9. El rey David le da un consejo a Salomón. Primera de Crónicas 28, 9. Dice: si tú buscares, le dice David a Salomón, si tú buscares y lo hallaras, mas si lo dejares, él te dejará o te desechará para siempre. Eso es lo que dice la palabra. Ahora quiero que vaya ahora en 28:9, Crónica 28:9. Me falta una parte del versículo, por favor. No. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, dice David, reconoce al Dios de tu padre, le dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y quiero pararme un momento aquí. Dice: porque Jehová escudriña. Tengo una pregunta: ¿qué significa o qué entendemos por escudriñar? Escudriñar, buscar. Escudriñar es cucutear y andar allá, escarbar. Es comenzar a remover, porque tú estás buscando algo que ahí está metido. Entonces dice, él escudriña los corazones. Y yo ponía este ejemplo para que entendamos mejor. Yo no sé, ya ves las mujeres que usan sus carteras. Cuando tú comienzas a escudriñar la cartera de una mujer, ¿qué encuentra? Todo. Dicen los hombres, todo. Tú agarras la cartera de tu esposo y pesa, pero tú dices: su renta, ¿qué trae aquí? Porque trae todo. Y es una bendición. Pero el asunto es que muchas veces encontramos todo, pero hay cosas que muchas veces no deben de estar en la cartera. Y está en la cartera. El hombre tiene su cartera pequeñita, ¿verdad? Y mire, si hay alguien especialista para cucutear, son las mujeres. ¿Sí o no? Las mujeres agarran la cartera del hombre y comienzan a cucutearle. Y comienzan a sacar y descubren cosas en la cartera del hombre. Pero yo le ponía este ejemplo, decía: imagínate. ¿Sabe que las mujeres cucutean el celular del hombre? ¿Sí sabían? Y yo digo, ahí es donde sale como Dalila, la de Sansón. ¿Se acuerda que Dalila, la de Sansón, le juraba a Sansón: ay, dime cuál es tu secreto, quiero que tú me cuentes dónde está el poder de tus fuerzas? Ay, y lo manipulaba para que le diera el secreto. Y Sansón no le daba el secreto. Y le decía cualquier cosa, pero no lo descubría hasta que al final lo logró insistir hasta que le dio la contraseña.
Y así son las mujeres con el hombre. Y le dicen, dame tu contraseña para ver porque quiero hacer tal cosa. Y andan buscando cómo descubrir tu contraseña. Y hasta la cambian la contraseña, ¿verdad? Para que cuando tienen algo por ahí guardado dentro. Esto ha traído problemas donde hay personas que se han divorciado porque han cucuteado un teléfono. Han revisado, han escudriñado, se han encontrado con mensajes subidos de tono, se han encontrado con infidelidad. ¿Cuántos de ustedes han visto el programa eso de infieles? A través del celular lo descubren. Y ese tipo de verdad que sí escudriña. Todo, hasta lo que borra, te lo recupera. De repente comenzamos a escudriñar y descubrimos cosas en el celular que queda sentenciado a muerte. Y termina en un divorcio y se desborona todo completamente. Imagínate, si la mujer tiene la capacidad de escudriñar tu celular y tu cartera, y el hombre tiene la habilidad para escudriñar la cartera de la mujer, ¿tú crees que Dios no tendrá la capacidad de escudriñar tu corazón? Porque hay cosas que no están en el celular y que no están en la cartera porque están en el corazón. ¿Sí están aquí? Sí. Y sabe que lo que tú permanece en tu corazón habla mucho del temor que tenemos de Dios y de cuánto amamos a Dios. Muchas veces las cosas que están en nuestro corazón son las que no nos permiten descubrir y tener la sabiduría. Es más, cuando usted comienza a subestimar a Dios, eso está hablando de la falta de la sabiduría. Porque a Dios no se le puede ocultar nada. Dios todo lo sabe. Dile a la persona que está a tu lado, Dios todo lo sabe. Míralo serio, dice, Dios todo lo sabe. Así que avívate. Por eso es la sabiduría. La sabiduría hace que tú no quieras ocultar nada de Dios, porque Dios todo lo sabe. Y Dios te juzga por lo que Él sabe. Hey, ¿están aquí conmigo? Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuánto temor de Jehová tiene? Y te diré cuánta sabiduría tiene. Cuando tú empiezas en el temor, entonces ya tú no ocultarás cosas de Dios, porque tú sabes que ya Dios todo lo sabe. Tú no te haces, ya tú sabes que Dios, es más, tú solo vas y hablas con Dios. Tú vas y sacas todo. Señor, tú sabes. Mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe que David, él no había conocido esta parte de Dios. Y David pecó con Betsabé. Y mató, de una manera u otra, mandó a matar al esposo de Betsabé. Era una mujer casada. Y él estuvo con esa mujer. Y cuando vino el profeta Natán, que dijo y comenzó a contarle, había un hombre así, David dice, sí, pues ese hombre merece la muerte. Y todo dice, Señor, ese hombre eres tú. ¿Qué? No era que el profeta lo sabía, era que Dios lo sabía y se lo dijo al profeta. Porque Dios conoce todas las cosas. Y Dios juzgó a David. Y el juicio fue que murió su hijo. Para que ustedes se den cuenta. Cuando yo entiendo y camino en sabiduría, temor de Dios en el corazón, entonces yo no estaré sufriendo la consecuencia de mi pecado constante, sino que yo estaré disfrutando de la bendición de Dios por causa de la sabiduría. Yo no esperaré que el Señor venga y me juzgue, sino que yo agarraré y confesaré mi pecado, como dice la palabra. Me arrepentiré de mi pecado y entonces experimentaré tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio quiere decir tiempo de descanso, tiempo de paz, tiempo donde usted va a poder disfrutar de su esfuerzo, de su trabajo y de un arduo trayecto de momentos complicados y difíciles. No puedo experimentar tiempo de refrigerio cuando yo tengo un montón de cosas ocultas. Para Dios, porque Dios todas las conoce. Dios sabe todo. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce es más, conoce tu futuro, conoce tu pasado y conoce tu presente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si yo quiero adquirir la sabiduría, yo tengo que empezar por eso, temor. Yo no sé cuánto a usted le ha pasado algo que dice, ay, pues yo no sé por qué me pasan tantas cosas. Es que yo no sé por qué esto no funciona. Es que yo no sé por qué aquello. Necesita hacer una revisión. Platique con Dios y va a llegar el momento que el Señor te va a ministrar. El Señor va a hablar contigo y te va a mostrar, y entonces vas a aprender. Cuando David aprendió, oiga bien, David aprendió, y por eso le dio un consejo a Salomón. Hey, Salomón, ten cuenta, porque Dios escudriña el corazón. ¿Por qué David le dijo a Salomón que tuviera cuenta y que cuidara su corazón?
porque el de él había sido escudriñado. Él ya después, él mismo decía, se ponía de pechito, le decía: Señor, escudriñame. Como ya él sabía, ahora venía él mismo, dice: Señor, escudriñame, a ver si hay algo en mí. Ayúdame, Señor, si hay algo en mí. Y se ponía de pecho ante la presencia del Señor. Proverbios 9, 10, 11 dice: entonces el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, dice, se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Se va a aumentar los días de tu vida por causa de la sabiduría. Por falta de sabiduría, aún los días se acortan. Se terminan pronto los días por falta de sabiduría. Proverbios 16, 16. Proverbios 16, 16. Si lo puede poner allá, por favor. Dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría es algo que usted no puede vivir y ser feliz sin la sabiduría. Lo que hace que usted experimente la felicidad es la sabiduría que viene del corazón de Dios. En Proverbios capítulo 14, versículo 1, vamos a leer ahí varios versículos y vamos a ir terminando. Si me ayuda Gael, por favor. Proverbios 14, 1 dice: la mujer sabia, ¿qué? Otra vez, la mujer sabia. Entonces la mujer necesita sabiduría. Para edificar su casa necesita sabiduría la mujer. ¿Sí? Para vivir con una mujer se necesita tener sabiduría. Le voy a decir una cosa: hombres, para usted vivir con la mujer que usted tiene, necesita sabiduría. Necesita el soplo de Dios, porque si no estará muy complicado. Necesitamos sabiduría. La mujer necesita sabiduría para edificar, y el hombre necesita sabiduría para poder estar con la mujer. Sin sabiduría, el matrimonio fracasa. Necesitamos sabiduría. Mas la necia, dice, con sus manos la derriba. La mujer necia destruye su casa. Dios ya te bendijo. El asunto es que tú no has sabido sostener lo que Dios te ha dado. Yo platicaba con él y le decía: mira, la vida de toda persona empieza va ascendiendo, y llega una etapa donde ya queda acá, y cuando llega acá lo que va es hacia abajo. Cuando usted va ascendiendo, va adquiriendo la sabiduría juntamente como va ascendiendo. Cuando usted tiene la sabiduría, se sostiene. Pero cuando usted no quiere sabiduría en el ascendimiento que usted va teniendo, entonces va descendiendo completamente. Por eso usted ve que hay personas, no sé si ya se lo dije, pero hay personas, deportistas, que se convirtieron de la noche a la mañana en multimillonarios, donde tuvieron cosas impresionantes: yates, aviones, carros, terreno, gente, cantidad de gente sirviéndole atrás. Pero de un momento a otro estaba mirando la historia de Mike Tyson. La historia de Mike Tyson, yo estaba observando y decía: qué tremendo. Dice que llegó un momento que se tuvo que declarar en bancarrota, porque ahora debía no sé cuántos millones de dólares. Después de que era uno de los hombres más ricos, se convirtió en uno de los hombres más pobres, al punto de declararse en quiebra. Y él, cuando le hicieron una entrevista, le decían: ¿y tú qué piensas? Y dice: la verdad, yo fui un chico de barrio pobre, así. Yo sabía pelear, tenía el talento, tenía todo esto, pero no tenía la sabiduría para administrar. Me faltó la sabiduría. Nadie me entrenó para administración. Yo no sabía nada y fracasó. Obviamente hoy, en la misericordia de Dios, Dios ha ido levantando y ha hecho algunas cosas, pero llegó un momento que quedó totalmente en la ruina. Perdió todos los amigos, incluyendo su matrimonio, lo perdió por falta de sabiduría. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo hoy. Quizás tú estás viviendo tu mejor temporada. Quizás tú estás viviendo tu mejor tiempo, donde Dios te está proveyendo financieramente, donde tienes salud, donde tú tienes tu casa, tu familia. Quizás tú tienes cosas impresionantes. Hey, te quiero decir algo: no permita que el ego y el orgullo te controlen. Necesitas sabiduría para que esto se mantenga en tu vida. Porque todo aquel que se llene de orgullo y de soberbia
tendrá la oposición de parte de Dios y solamente después quedarán los recuerdos. Es que yo me acuerdo, porque yo tuve, porque cuando yo tenía, porque ya los amigos, es que porque ya, no, hey, cuídese. El mensaje de hoy, Dios lo preparó para que tú te cuides, para que tú seas un referente, para que tú seas una bendición, para que tú permanezcas siendo una luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que el Señor te está llamando. Dios no te está dando un mensaje por casualidad. Estoy seguro que a alguien Dios le está hablando en esta tarde. Alguien necesitaba escuchar esto. Hay personas que comienzan a tirar todo por la ventana porque piensan que nunca se va a acabar. Ese Mike Tyson, él pensaba que no se le iba a acabar todo el dinero que tenía. No sé si usted ve que agarran y llenan una cama de billetes y se sienten orgullosos, y después esa cama queda vacía. Incluso hasta la cama pierde. Que esa no sea tu historia ni mi historia. Hay gente que se tiraban fotos con su familia y con sus hijos, pero llega un tiempo donde todo cambia. Ya las fotos que se tiran, se las tiran solos, porque su familia ya no está, porque no supieron sostener a la familia. Hay personas con ministerio que lo perdieron porque no supieron cuidar el ministerio que el Señor le dio. Necesitamos cuidarlo. Necesitamos sabiduría. Es la única manera. Necesitamos rodearnos de personas sabias. Necesitamos ver personas que dan testimonio de la sabiduría que tienen y comenzar a escucharlo. Yo platicaba con uno de mis yernos. Yo le decía, mira, me gusta sentarme a platicar con mi suegro. Mi suegro tiene más de 90 años y de repente yo me siento a escucharlo, porque él me está hablando de la experiencia de 90 años. Ha adquirido algo. El martes tuvo la pastora Ina de Suárez y nos sentamos a platicar con ella. Yo quise escuchar todo lo que ella me decía. Nos contaba cuántas cosas a mi esposa y a mí, y fue riquísimo escucharle. Me gusta escuchar a mis pastores porque se han sostenido hasta el día de hoy. Oigan, tienen historia de años y se han mantenido. Yo necesito escucharlo, porque cuando yo sea a su edad, yo quiero estar como están ellos. Yo quiero estar como están ellos. No subestimar el consejo, sino darle gracias a Dios si tienes a alguien que te aconseja. Si tienes a alguien que te dice algo, presta atención, porque posiblemente eso es lo que va a salvar tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu empresa. Eso es lo que te va a salvar. Necesitamos escuchar a la persona que han adquirido sabiduría. Lo necesitamos. Proverbios, entonces seguimos, Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido lo menosprecia. Ahí, quiero dejarlo ahí. Quiero ir terminando. Vámonos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Mientras yo te he estado platicando, posiblemente tú dices, wow, entonces me ha hecho falta sabiduría. ¿Sabe que no siempre en mi vida fue como hoy es? Antes de que yo me casara con mi esposa, yo viví con otra mujer, con la mamá de mi hija. Viví 10 años. Y esa relación se terminó por falta de sabiduría. Esa relación simplemente hoy es parte del pasado, y que obviamente a mí me ha servido porque me ha dado la sabiduría y me ha hecho saber a mí que yo necesito cuidar mi matrimonio el día de hoy. Me ha hecho entender que yo necesito valorarla a mi esposa. Me ha hecho entender que necesito valorar a mi familia y a mis hijos. Aquí hay personas que posiblemente tienen su segunda oportunidad en matrimonios. Hay personas que quizás tienen su tercera oportunidad en un matrimonio. Tú necesitas comenzar a cuidar este matrimonio que el Señor te dio. Quizás tú estés en la primera. Necesitas valorarlo, porque esa primera se puede convertir en la segunda.
necesita valorar, necesita cuidar todo lo que Dios te ha dado. Cuídalo, honra lo que Dios te ha dado, honra la familia que tiene, honra los amigos que tiene, honra los hermanos que tiene, cuida a los hermanos que tiene, porque posiblemente mañana te va a hacer falta, mañana lo vas a extrañar. Entonces necesitas hacerlo. Honra a tus padres hoy que los tienes, cuídalo, ámalo, porque el día que ellos no estén, tú vas a querer que ellos estén. Quizá cuando mi papá estaba vivo, quizá yo no lo honraba tanto como tenía que honrarlo. Quizá cuando mi papá estaba vivo, yo pensaba más en las cosas que él no había hecho conmigo, en cómo se había equivocado, en vez de agarrar y aprovecharlo y disfrutarlo y bendecirlo. Sabiduría, sabiduría. Si tú tienes a tus padres, ámalo, cuídalo, respétalo, escúchales, presta atención, porque algo tienen que darte y eso te va a servir. Yo recuerdo cada vez que estoy manejando y cada vez que cruzo por un cruce, valga la redundancia, siempre me acuerdo, casi siempre me acuerdo de mi papá, porque la primera vez que me dio una práctica en la moto, él me decía: nunca pase una calle sin tener el pie en el freno, aunque tú tengas la preferencia, porque posiblemente puede salir un loco y te puede atropellar. Aunque tú tengas la razón, pero puede morir con la razón, puede fracasar con la razón. Hay mucha gente que ha fracasado con razón, hay gente que ha matado con la razón, hay gente que está en la cárcel y tienen razón, pero le faltó sabiduría. Estaba mirando en estos días personas que están condenadas a la muerte. Tenían razón a lo mejor en matar a alguien, pero le faltó sabiduría para que ahora no lo mataran a ellos. Por la justicia, sabiduría. Perdona, es sabiduría. Misericordia es sabiduría. Amar es sabiduría. Cuando tú amas, el amor te hace más bien que el odio. Entonces prefiero amar. Cuando tú odias, te enfermas, te da cáncer y te muere. Cuando tú amas, simplemente la gracia de Dios fluye por tu cuerpo, por tu vida. Entonces yo necesito elegir entre una cosa y la otra. Estás eligiendo amar, vendrán las consecuencias de lo mal que estás eligiendo. Si eliges bien, tendrás el beneficio de haber elegido sabiamente. Si tú estás casado, honra tu matrimonio. Si no estás casado, cuídate. Guárdate para el matrimonio. Espérate. No te quieras comer el pastel antes de la celebración del festejo. Guarda el pastel para el final. En una fiesta siempre el pastel se guarda para el final. ¿Sí están aquí conmigo? Cuando tú te comes el pastel en la fiesta al principio, ¿qué crees que pasa? Los invitados se comen el pastel y se van. Pero cuando tú guardas el pastel para el final, los invitados se van a quedar esperando para poder participar del pastel. Nunca comparte una rebanada de pastel antes que se termine la fiesta. Siempre ponla para el final. Y yo me imagino que usted sabe a qué me refiero. ¿Sí entiende, verdad? ¿Sí entendieron? Prendan la luz, por favor. Quiero ver su cara para ver si es verdad que entendieron. Si te estás comiendo el pastel, detente un momento, conságrate, es sabio, y espera el tiempo de comerte el pastel. Estoy hablando de relaciones íntimas antes de casarte. Falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Todas decisiones que yo la tomo con falta de sabiduría, sufriré la consecuencia al final. No te equivoques. Santiago capítulo 1 versículo 2. El apóstol escribe y dice esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De repente vamos a pasar por diferentes pruebas, y las pruebas nos ayudan.
Y cuando tú tienes paciencia y confianza en el Señor, eso te da sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si te hace falta sabiduría, si nos hace falta sabiduría, así mismo como Salomón pidió sabiduría al Señor y el Señor se la dio, de esa misma manera el Señor nos dará la sabiduría a usted y a mí, cuando le pedimos sabiduría con fe, confiando. Entonces Él va a añadir un depósito de sabiduría a tu vida, y la sabiduría va a ir en aumento a medida que usted va llamando y permanezca en el Señor. Poco a poco va a ir creciendo, va a ir avanzando, va a ir avanzando, y será notorio que usted es una mujer llena de sabiduría o un hombre lleno de sabiduría. ¿Te hace falta sabiduría? Pídele al Señor y Él te dará en abundancia y sin reproche. Él no te va a reprochar por todas las metidas de pata. Él te va a decir, ok, qué bueno que me estás pidiendo sabiduría, ahora te voy a dar sabiduría para que no vuelvas a meter la pata. No sé si me entendí. ¿Sí? Ahora, si usted sigue metiendo las patas, eso quiere decir que le hace falta sabiduría. Digo, iba a decir otra palabra más familiar, pero es falta de sabiduría. ¿Sí? Tenemos que ser sabios. El Señor quiere compartir su sabiduría contigo. Ponte sobre tus pies, por favor. Yo no sé cuál es la temporada que estás viviendo, pero yo sé que más de una persona necesitaba escuchar esto. Y no tengo temor en equivocarme. Alguien necesitaba. Es más, aunque te molesto, aunque te molesta, necesitabas escuchar esto. Es más, lo que se tenía que decir, ¿qué? Se dijo y punto. Ya usted sabe qué hace con lo que se dijo. Usted sabe si se lo lleva en el corazón o si lo tira en el bote de la basura. Pero quiero decirte que te va a hacer falta. Yo voy a tener que correr a ver, pero ya se lo llevó el camión, posiblemente. Aprópiese, reciba el depósito por la fe. Reciba y crea que va a comenzar. Dios le va a dar la habilidad para tomar decisiones correctas cuando salga de aquí. Salomón, no dice la Biblia que agarró y que algo pasó y que él comenzó a brincar y que habló en lenguas y que se cayó. No. Solamente recibió el depósito y ya. Solamente comenzó a encontrarse con problemas y él resolvía los problemas. Los hijos de Dios nos da la habilidad con la sabiduría para resolver conflictos y problemas. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace que seamos diferentes. Esa sabiduría el Señor quiere depositar en ti, para que tú puedas disfrutar la vida que Él te ha dado. Si quieres levantar tus manos, si quieres cerrar tus ojos, si quieres tener los ojos abiertos, está bien. Pero cree, recibe, déjate llevar más profundo. Déjate llevar.